Un saludo muy especial a los colegios La Salle en Venezuela y a los colegios La Salle en Barranquilla, Colombia. Y un saludo muy especial también a su maestro, el hermano Oscar, que me ha pedido que les dirija este espacio formativo que lleva por título La filosofía política en la construcción de lo común. Y empecemos por el título. El título encierra una contradicción desde el pensamiento político-filosófico. ¿Por qué? Porque lo que tradicionalmente conocemos como lo común es sinónimo de comunidad. Y la comunidad se define a partir de dos corrientes de pensamiento tradicionalmente. La primera corriente es el comunitarismo. ¿Qué nos dice el comunitarismo? Que la comunidad es aquello que se forma a partir de un conjunto de personas o un grupo de personas que tiene algo en común. ¿Por qué esta definición se contrapone al pensamiento político o no encaja dentro de la perspectiva del pensamiento filosófico político? Porque si un grupo de personas tiene algo en común, en el nombre de eso que tienen en común, van a excluir a otros, van a rechazar a otros y van a discriminar a otros que no encajan dentro de su estructura social o dentro de sus esquemas mentales. Es decir, que en el nombre de una religión, en el nombre de una ideología o en el nombre de una concepción de vida, vamos o se va a excluir aquel que piensa diferente. Entonces cabe preguntarse, si la filosofía política habla de lo común, ¿desde qué perspectiva de lo común está hablando? Si no es desde la perspectiva de la comunidad. Pues la filosofía política entiende lo común no como el comunitarismo lo entiende, sino que lo común para la filosofía política es un lugar anómalo. ¿Qué es un lugar anómalo? Un lugar sin formas, una comunidad donde los diferentes pensamientos divergen entre sí y a partir de esa divergencia es que se forma una comunidad diversa. Es decir, que el primer elemento de la filosofía política es que la comunidad no se entiende a partir de lo común, sino que la comunidad es un lugar anómalo, es un lugar donde las diferencias se sientan a compartir entre sí para enriquecerse mutuamente y construir la sociedad. Ese es el primer elemento de la filosofía política. La segunda definición que define a la comunidad y que tampoco encaja dentro de esta perspectiva es el contractualismo. ¿Qué nos dice el contractualismo? Que la sociedad nace a partir de un contrato. Esta teoría tiene lugar en un pensador llamado Thomas Hobbes, que escribe un libro de unos 3 tomos llamados El Leviatán. ¿Qué plantea Thomas Hobbes en El Leviatán? Que el ser humano nace libre, que el ser humano nace siendo un animal sin ley. Y como es un animal sin ley, su único objetivo en la vida es sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive ese ser humano, según Thomas Hobbes? A partir de un contrato social. Es decir, que la comunidad se da a partir de aquellas libertades que se forman entre sí y que firman ese contrato para respetarse mutuamente y para seguir patrones sociales. Y todo se convierte en un contrato. Miremos y analicemos nuestra sociedad hoy en día. Las relaciones a partir de un contrato. El matrimonio es un contrato. Nos separamos y se rompe el contrato social. El trabajo es un contrato. Yo te dono tiempo de vida y tú me pagas por ese tiempo de vida que te estoy donando. Entonces dice Thomas Hobbes, la única forma de que ese contrato sea vigente y de que el contrato se cumpla es que el Leviatán vele por ello. Es decir, que quien se encarga de cuidar el contrato social es el Leviatán. El Leviatán metafóricamente representa a un Estado, a un gobierno o a un sistema ideológico o religioso. Si nosotros fallamos el contrato social, pues el Leviatán se encarga de ponernos el castigo. Si alguien incumple el contrato social, pues va a terminar preso o va a pagar con su vida. ¿Por qué esta teoría del contractualismo no encaja dentro de la filosofía política? Porque la teoría del Leviatán falla y no nos sirve para definir lo común. ¿Y por qué falla la teoría del Leviatán? Porque el Leviatán es imperfecto en sí mismo
y el Leviatán empieza a hacer cosas que van en contra del deber ser. Y si aquel que cuida mi contrato se vuelve corrupto, si aquel que cuida mi contrato empieza a pasarse las leyes y a saltarse las leyes y a no tener en cuenta aquellas decisiones del pueblo, pues volvemos a nuestro estado de animalidad nuevamente, volvemos a un estado sin ley. Entonces la filosofía política nos dice que esa definición tampoco encaja para definir lo común. A partir de esto cabe preguntarse entonces, ¿de dónde tiene su arraigo la filosofía política? ¿De dónde nace la filosofía política? ¿Y cómo la filosofía política nos plantea lo anómalo, lo diferente, lo divergente, como la construcción de lo común? Pues tenemos que devolvernos en el tiempo, tenemos que ir a la historia de la filosofía, porque la filosofía política nace en la Atenas democrática, nace en la polis. La polis era el lugar por excelencia donde se reunían los ciudadanos para confrontar, para debatir, para entrar en dialéctica y así decidir cuáles eran esas opciones políticamente correctas para así dirigir a sus aldeas. Allí tiene lugar la filosofía política. Es decir, que la filosofía política no se construye a partir de lo que otros me imponen. Y todo esto es propulsado por Sócrates. Y Sócrates es, por decirlo así, el santo patrono de la filosofía. Y se convierte en un ideal casi utópico de la filosofía política. ¿Por qué? Porque para Sócrates lo más importante es educar al sujeto, para que el sujeto se haga consciente de su situación de ciudadano, se haga consciente de sí mismo, se transforme a sí mismo y así pueda transformar a la sociedad. Ese es el otro elemento que nos ofrece Sócrates, lo que él llamó el optimismo pedagógico. ¿Qué es el optimismo pedagógico? Eso que acabamos de decir, eduquemos al sujeto para que se transforme a sí mismo y transforme su sociedad, o lo que algunos llaman la ética socrática, para que el sujeto pueda discernir lo que es políticamente correcto. El otro elemento que nos ofrece Sócrates y que se nos invita desde el hoy en la construcción del pensamiento político, filosófico, es la duda. ¿Cómo así que la duda? Pues Sócrates hace que los jóvenes duden y se cuestionen en torno a la situación de la polis. Es decir, que para Sócrates la duda nos lleva a la pregunta y la pregunta nos abre al mundo, porque Sócrates está en contraposición frente a toda respuesta aristocrática que se represente como la verdad incuestionable, establecida, por la cual los ciudadanos tienen que guiarse y tienen que seguir ciegamente. Sócrates no está dentro de esa perspectiva, incluso por eso lo mataron, por contraponerse a esas perspectivas. Entonces Sócrates hace partícipe no solo a los jóvenes de la polis, sino también a los esclavos y a las mujeres. Esto es una novedad. Esto no se había visto antes en la Grecia. Las mujeres y los esclavos debatiendo en la construcción de su propia sociedad. Entonces cabe preguntarnos, si todo iba tan bien, si se estaba construyendo esa comunidad diversa, esa comunidad divergente, esa comunidad donde todos participaban, donde todos construían lo social, ¿en qué momento se tergiversa la filosofía política y empieza a tomar otros caminos? Pues esto sucede con Platón. Platón va a entender y va a diferir de Sócrates porque para él quien tiene que dirigir a la polis no es el pensamiento de los ciudadanos, sino que es el filósofo rey, es decir, el sabio. Por ende, el mito de la caverna representa esa idea de filosofía política y de liderazgo político que tenía Sócrates. ¿Por qué? Porque el sabio está en la caverna, es decir, está en la polis, y necesita apartarse de la polis, necesita apartarse del mundo de las sombras, y al retirarse se ilumina, y al iluminarse vuelve a la caverna para dirigir la caverna. Esto es una visión aristocrática de la filosofía política.
Esta visión aristocrática de la política es la que toma Occidente. Entonces, los griegos eran dirigidos por el filósofo rey y luego la sociedad medieval. La sociedad medieval era dirigida por los teólogos, los doctos de la ley, aquellos que tenían el conocimiento divino. Y luego de la sociedad teocéntrica dirigida por los teólogos, llegamos al racionalismo, a la época de la Ilustración, y son los humanistas quienes dirigen la sociedad. Los humanistas, aquellos que saben de todo, sabían de ciencia, de filosofía, humanidades, poesía, arte. Y luego de los humanistas llegaron los científicos con aquella famosa premisa de Francis Bacon: el conocimiento es poder. Por ende, la ciencia empezó a dirigir las estructuras sociales, porque la ciencia tenía el conocimiento. Y luego de la ciencia llega la tecnocracia y se nos impone, como diríamos en el hoy, un nuevo algoritmo de la política. Esa es la visión que imperó, esa visión aristocrática. Y así se tergiversó aquello que nacía en Sócrates y que posiblemente fuera sido el hito para construir esa sociedad que a voz a grito se sigue pidiendo dentro del pensamiento conceptual de la filosofía política. Pero, ¿qué pasó con estos modelos aristocráticos? La filosofía política se dio cuenta de que su papel partía ahora de analizar las estructuras de poder. Entonces, fue analizando cada uno de esos modelos aristocráticos para responderse la pregunta de por qué ninguno de esos modelos había salvado, por decirlo así, la sociedad. ¿Por qué ninguno de esos modelos había planteado un nuevo paradigma que cambiara todo lo que hemos venido viviendo? Entonces la escuela de Frankfurt empieza por el pensamiento medieval y se dio cuenta de que esos sabios medievales pues cometieron muchos errores, porque en el nombre de un Dios, en el nombre de esa identidad común, en el nombre de aquello que profesaban que sabían, pues mataron a aquellos que se contraponían a su pensamiento religioso. En este caso, aquellos que tacharon de herejes, a aquellas mujeres que tacharon de brujas, pero no eran brujas, eran mujeres que no encajaban en ese sistema social teocéntrico, mujeres que le gustaba la ciencia y que se reunían en las noches en torno a un fuego a celebrar que el campo estaba dando frutos. Entonces decían los teólogos de la ley, los del conocimiento: allá hay un grupo de brujas, tenemos que quemarlas. Pero se acaba esa época teocéntrica y llega la razón. Y la razón proponía un nuevo ideal del ser humano. Y la escuela de Frankfurt se dio cuenta que en el nombre de la razón se mató a más de 6.000 judíos. En el nombre de la razón se creó la Primera Guerra Mundial. En el nombre de la razón, como diría Dostoyevsky en Crimen y Castigo, haciéndole una crítica a la razón, nos pusimos las botas y los cascos y empuñamos el fusil y nos fuimos a matar en contra de aquellos que no pensaban conforme a lo que pensábamos nosotros. Tampoco nos salvó la razón. Pero llegó la ciencia, pero la ciencia tampoco nos salvó, porque la ciencia llegó a convertirse en aquello que conocemos como el cientifismo, es decir, en la religión de la ciencia. Recordemos que toda palabra que termina en ismo quiere decir sistema ideológico o sistemas de creencia. Cristianismo, sistema de creencia sobre Cristo. Capitalismo, sistemas de creencia sobre el capital. Cientifismo, el sistema de creencia sobre la ciencia. Entonces tú le preguntabas a la gente: ¿tú qué piensas de X o Y cosa? Y te decían: pues yo pienso esto porque la ciencia lo dice. Y no se estaba dando cuenta de que no estaba pensando, sino que estaba siendo pensado por una estructura hegemónica. Para la filosofía política, una estructura hegemónica es una estructura de poder que ideologiza a los seres humanos y que hace que los seres humanos no piensen por sí mismos, sino que sean pensados por esa estructura. Eso hizo la ciencia.
Es decir, la ciencia se convirtió en la neorreligión de los ateos, en la neorreligión de los escépticos, en la neorreligión de los agnósticos. Y todo aquel que no encajaba dentro de ese algoritmo de la ciencia, pues era tachado como un país de tercer mundo, porque no estaba en la tónica de lo científico, no estaba en la tónica de lo hegemónico, no estaba siguiendo el patrón social. Y la tecnocracia, pues, la tecnocracia se nos viene con no solo respuestas a nuestras preguntas, porque la tecnología se une con la ciencia, sino también con soluciones a nuestros problemas. Y el ser humano se convierte en eso que diría Erich Fromm, en un homo consumens, es decir, se olvida de su propia identidad y empieza a tener una identidad a partir de lo que la tecnocracia le está proponiendo. Entonces cabe preguntarle, mis chicos y chicas, si en la época griega el filósofo rey, ni en la época teocéntrica el teólogo, ni en la época de la ilustración el humanista, ni en la época moderna, ni en la época de la industrialización, la ciencia ni la tecnocracia salvaron a la humanidad, sino que crearon más caos y confusión, ¿qué nos va a salvar entonces? Pues la filosofía política nos ofrece unos elementos. Ya hemos visto algunos que tienen su origen en Sócrates y que tienen su origen en la construcción de una sociedad anómala. Recordemos algunos. El primero es la construcción de una sociedad donde los pensamientos divergentes no se excluyan, sino que ayuden a construir esa sociedad, donde el ateo, el homosexual, el religioso, aquel que piensa diferente, pues no se sienten a discriminarse, sino que se sienten a construir y a pensarse una nueva sociedad sin ideologizarse unos a otros. ¿Es posible? Ahí les dejo la pregunta para que la piensen. El segundo elemento nos los ofrece Sócrates, que es la ética o el optimismo pedagógico, la educación, en otras palabras, la educación libre de ideologías. Ahorita volveremos a retomar algunos de esos elementos que hemos venido hablando, que se proponen, ojo, no como soluciones, sino como criterios para construir ese ideal de la filosofía política. Pero antes quisiera reflexionar en torno a una propuesta política que surgió, que se creía que iba a ser el nuevo paradigma que iba a cambiar la percepción de liderazgo político. Se proponía como el nuevo modelo que iba a salvar a la sociedad. Este modelo fue propuesto por Karl Marx. Karl Marx, haciendo un análisis materialista de la historia, llega a la conclusión de que la filosofía no ha tenido un fin práctico y que por ende él iba a dar ese fin práctico, lo que él llamó la praxis social. Entonces Karl Marx llega a la conclusión y sintetiza su teoría del socialismo a partir de un análisis histórico que hace de la sociedad. ¿Cuál es ese análisis histórico que hace Marx para fomentar su teoría política? Es el siguiente. Marx se da cuenta de que la sociedad es una especie de pirámide. Arriba están los políticos, los ideólogos, los religiosos y los nobles, los aristócratas en otra palabra. En el centro están los comerciantes y abajo de toda la pirámide, según Karl Marx, está el proletario, es decir, aquel que es explotado por estos. Entonces Marx se pregunta cuáles son los medios que utiliza el poder hegemónico o el poder político para idiotizar o ideologizar al proletario. Marx dice que son dos medios. El primero es el discurso popular. El discurso popular se vuelve para Marx en un sofisma, es decir, que este político le vende una serie de ideas políticas a este proletario, que el proletario, como no tiene una formación adecuada, se las cree y por lo tanto trabaja conforme a esa ideologización. Lo segundo, dice Marx, es que el poder ideológico utiliza la religión como medio de ideologización. ¿Por qué? Porque le dice a estos pobres proletarios que su sufrimiento aquí en la tierra tiene sentido,
que el destino y Dios han querido que ellos pugnen aquí en la tierra ese sufrimiento que están experimentando, porque los va a esperar una vida más allá, una vida donde no hay cansancios, donde no hay sufrimientos y donde no hay penas. Entonces el proletario se cree el cuento y cree que su condición de pobre y su condición de trabajador explotado tiene sentido porque Dios quiere que eso sea así. Allí hay un medio de ideologización, dice Marx. La religión es el opio del pueblo, manifiesto comunista. Entonces, Marx plantea que la única forma de construir esa sociedad utópica es que este proletario se revolucione contra este que está aquí, contra el poder, y lo deconstruya. Recordemos que deconstruir es desmontar una teoría para crear mi propia teoría, o desmontar un sistema para crear mi propio sistema. Eso es la deconstrucción, según Roberto Espósito. Entonces, al deconstruir la pirámide, según Marx, se forma una comunidad alocrática o una pelicoresis, donde todos somos iguales, donde no existe la propiedad privada, sino que todos tenemos los mismos derechos. La escuela de Frankfurt se da cuenta de esto y empieza a estudiar la teoría marxista, porque empieza a tener mucho auge. Claro, es una teoría utópica. Tú lees a Marx y quedas un poco convencido de sus planteamientos si no tienes pensamiento crítico ni conocimiento de la historia. Entonces países como Latinoamérica, Cuba, empiezan a aplicar el modelo socialista. Países como Colombia con la teología de la liberación, Brasil con las pedagogías críticas, Rusia, todos estos países empieza a tomar fuerza este nuevo horizonte político. Pero la escuela de Frankfurt se da cuenta de algo, y es que la teoría marxista, la teoría del socialismo, falla. ¿En qué falla esta teoría política? Falla en lo siguiente, que el proletario, al bajar al ideólogo, al bajar al político a través de la revolución, se vuelve el opresor, es decir, el oprimido pasa a ser opresor y el opresor pasa a ser oprimido y se repite el círculo vicioso. Es decir, dice la escuela de Frankfurt, allí no hay una liberación del sujeto, allí lo que hay es un círculo vicioso de una nueva ideologización de los sujetos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el nuevo proletario es formar una sociedad común, y aquel que no encaje en esa sociedad común, recordemos el comunitarismo, es excluido dentro de esa sociedad. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, yo no me puedo parar allí a hablar en torno a que el madurismo es una mierda y de que Chávez no hizo nada. Si yo digo eso, si esa es mi libre expresión, tenlo por seguro que tendré unos 7 policías encima y mi destino será o la cárcel o la exclusión de este país, o me van a meter una palera y me van a dejar muerto. El marxismo pasa a ser una religión atea. Los mismos principios de una religión los tiene el marxismo. Los invito a que estudien un poco el marxismo y se darán de cuenta. Entonces, si esta nueva corriente tampoco nos salvó, ¿qué nos salva entonces, mis queridos estudiantes? ¿Qué es aquello que se nos propone hoy para retomar los orígenes del pensamiento político? Lo primero, no se nos propone desde el pensamiento político una sociedad ideal, sino unos criterios para construir esa sociedad. Esos criterios ya hemos venido hablando de algunos. Una sociedad anómala, Sócrates, etcétera, etcétera, etcétera. Retomemos algunos. Uno de esos que vamos a retomar es la ética. ¿Por qué? Porque la ética es el primer paso para construir esa sociedad común desde la diversidad. La ética se diferencia de lo moral. ¿Qué es lo moral? Lo moral es aquello que caracteriza a un grupo social o a una cultura. Y esa cultura, desde su grupo social, establece códigos morales, es decir, lo que es permitido y lo que no es permitido para esa moral, para esa cultura. Por ende, si en Barranquilla
es permitido cierto tipo de prácticas. En Medio Oriente es permitido cortarle el clítoris a las niñas de 5 años porque el chaira, su religión y su cultura, se los permite. ¿Puede Barranquilla desde su moral juzgar a la moral de Medio Oriente? No. Quien juzga es la ética. He allí la gran diferencia entre moral y ética. La moral es común, la ética es universal, pero a la vez que es universal, no es grupal, sino que es individual, es propia de cada sujeto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la ética nos ayuda a la construcción de una sociedad común? Porque si somos sujetos éticos, la ética nos va a permitir reconocer que allí, donde empieza la libertad del otro, termina mi libertad como sujeto político. ¿Y cuál es el sujeto político según la escuela de Frankfurt? O según Sócrates, el sujeto político es aquel que piensa por sí mismo. Es decir, que tiene un pensamiento propio y que no es pensado por una estructura ideológica. Que actúa. Es decir, que el actuar está predeterminado por esas acciones que yo elijo hacer dentro de las posibilidades que me ofrece mi estructura social o mi sociedad. Es decir, que dentro de una sociedad todos estamos condenados a elegir. Y aún no eligiendo, estamos eligiendo no elegir, como diría Nietzsche. Es decir, que el sujeto político tiene que elegir, independientemente de cuál sea su elección. Y lo tercero que caracteriza al sujeto político es el actuar. Es decir, pienso por mí mismo, decido o elijo, y cuando elijo actúo. Es decir, que como sujetos políticos somos sujetos existenciales, porque el ser humano vive y existe. Vive porque tiene bios, como diría Platón, tiene zoe. Pero aparte de tener bios o zoe, como diría Platón, existe. Y etimológicamente ex significa fuera, existere, tomar postura. Existo en la medida en que tomo postura de la vida que tengo. He allí la gran diferencia entre el idiota útil, que es decidido por otros, y el sujeto político que decide por sí mismo. Entonces he aquí el papel de la ética. Y la ética se nos sigue recordando, y nos las recuerda Wittgenstein en un libro titulado Tratatus Logicus Philosophicus. ¿Qué nos va a decir Wittgenstein? Que el gran problema para construir una sociedad, o el gran problema de las sociedades, es el lenguaje. Porque cada uno habla desde lo que quiere y cada uno entiende conforme a sus intereses. Partamos de un ejemplo sencillo para entender esto. Supongamos que hay una pareja de novios. El chico solamente quiere acostarse con la chica y la chica no ve un futuro sin el chico, es decir, lo idealiza. Quiere tener hijos, quiere casarse con él y lo ama tanto que no ve una vida sin ese chico. Pero este chico solamente quiere acostarse con ella, como hemos dicho. Cuando este chico le dice te amo, ¿desde dónde se lo está diciendo? Se lo está diciendo desde su propio interés. Y esta chica lo está entendiendo desde el interés que ella tiene, es decir, como una oportunidad de estar con él toda la vida. Y él lo está entendiendo como una oportunidad de solamente acostarse con la chica. Entonces dice Wittgenstein, este es el gran problema del lenguaje. Hablamos mucho y cada quien escucha lo que quiere escuchar. Y cada quien dice aquello que parte desde su propio interés. ¿Dónde nos tenemos que poner de acuerdo según Wittgenstein? En la ética. ¿Por qué? Porque éticamente nos tenemos que respetar aunque no nos tengamos que querer. Y eso se tiene que convertir en el constructo social para construir una sociedad diversa desde la perspectiva de la filosofía política. Y esto incluso es muy kantiano. Kant nos va a decir que la ética es ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo piensa el otro? ¿Cómo vive el otro? ¿Cómo percibe la vida del otro? Para poder entenderlo y comprenderlo y no discriminarlo ni rechazarlo. Esto es una ética kantiana que también encaja dentro de esta perspectiva de la filosofía política. Porque si no vemos al otro desde lo que es, pues constantemente, diría Wittgenstein, estamos matando al otro. ¿Y cómo matamos al otro según Wittgenstein? A partir del desotramiento. Ojo con esta palabra, desotramiento. ¿Qué es el desotramiento? Pues cuando miro al otro conforme a mis propias ideologías
y juzgo al otro conforme a ellas. Ejemplo, no sé si alguna vez han visto esa gente que se sienta en los balcones y pasa una chica vestida con cierto tipo de ropa y dice, eso es una prostituta. O pasa un chico vestido todo de negro y dicen, este se va al infierno, o ese es satánico, o ese es diabólico. ¿Desde dónde estas personas están juzgando a esos otros? Desde sí mismo, es decir, según Wittgenstein, le están quitando su esencia, lo están desotrando, lo están matando sin ni siquiera tener contacto con él. Entonces, la ética nos permite construir esa sociedad utópica que tanto se anhela desde la percepción de una filosofía política. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, mis queridos estudiantes, es que la filosofía política se vuelve, aparte y otra cosa que tenemos y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta dentro de la filosofía política, es que esta se vuelve en una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es aquello que se desprende de un sistema mayor llamado gnoseología, o, como comúnmente lo conocemos, epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es donde confluyen todos los saberes, ¿sí? Allí están todo lo que conocemos. Es la que se encarga de validar qué es un saber. Episteme, conocimiento. Logía, logos, estudio sobre el conocimiento. Lo que se desprende de la epistemología, ejemplo, supongamos que esta es la epistemología, antropología, neuropsicología, psicología, filosofía, teología, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas ramas se llaman disciplinas. La filosofía política es una disciplina de la epistemología que se encarga de estudiar el fenómeno de lo político. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es algo que no tiene una explicación en sí, sino que se da en lo humano, pero que es estudiado por distintas disciplinas para tratar de comprenderlo desde su propia esencia. De esto ya hablaba en la fenomenología de Husserl. Comprendamos los fenómenos, el fenómeno de lo político. ¿Qué estudia la filosofía política dentro del fenómeno de lo político? Estudia las relaciones de poder, es decir, cuáles son esas estructuras hegemónicas que van surgiendo, que no responden a esos intereses diversos, sino que responden a intereses ideológicos. Y lo segundo es que la filosofía política nos brinda una serie de elementos para construir esas sociedades ideales, cada una con su tinte único. Ya hablamos de esos elementos, ya los expusimos. La ética, la sociedad anómala, la sociedad diversa, racional, divergente, la sociedad donde confluyen las diferencias no para discriminarse, sino para aceptar lo otro. ¿Y qué es lo otro según Levinas? Lo otro es una cultura, un pensamiento, una filosofía, una percepción de vida. El otro es todo eso y es más. El otro incluso encierra misterio en sí mismo. Por ende, ese otro interpela constante mi vida humana. Y como interpela inconstante mi vida humana, a veces me puede descolocar y me puede sacar de sí mismo. Por ende, tenemos que vivir la ética constantemente dentro de nuestra estructura social. O como diría Agamben, una comunidad hospitalaria, donde todos co-construimos. Porque, según Roberto Espósito en Comunitas, la definición etimológica de la palabra comunidad no es común unidad, sino que es comunus, que significa el don que se da y no se recibe. Es decir, co-creo con los otros, donando aquello que soy, y aquello que soy me permite crear y co-crear con los otros. Estos son algunos elementos de la filosofía política para comprenderla desde lo que se plantea desde la hora. Y para comprender lo común que no es lo común. Esto es una especie de paradoja, ¿no? Es una paradoja. Así que
les invito que si les gusta este cuento de la filosofía del conocimiento, se suscriban a este canal en el cual estoy subiendo videos cada semana. No lleva mucho, lleva poco, pero que me acompañen en esta aventura de el conocer, el trascender y el cuestionar, y darle una nueva relectura al pensamiento filosófico.